Pongámonos en pie un momentito, gloria al Señor, y abramos la palabra del Señor en Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 1, versos del 10 al 13. Primera de Corintios 1, del 10 al 13. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre. Primera de Corintios 1, versos del 10 al 13. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fui crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos enseñe, Señor, la verdad que tú quieres transmitirnos en esta noche. Aquí estamos, Señor, y estamos deseosos de escuchar, Señor, tu palabra y que quede en nuestro corazón, Señor, para el resto de nuestra vida, Padre, y no solo poderla escuchar, sino poderla hacer, Señor, porque ¿de qué sirve escuchar la palabra si no la hacemos, Padre? Lo más importante es ser hacedor de la palabra, y eso queremos ser. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Entonces, mucho se ha hablado acerca de Corinto y del marco histórico de esta ciudad. Corinto era la ciudad más importante de Grecia, era un puerto. Ese puerto tenía dos puertos, y ahí estaba el templo de una diosa del amor que se llamaba Afrodita. Por lo tanto, había mucha corrupción. Ahí se celebraban eventos deportivos y había demasiada depravación en ese lugar, y era una ciudad muy rica. La llegaron a habitar 250,000 personas y a veces había más. Entonces, en aquel tiempo y todavía ahora, eso es una ciudad grandísima, ¿verdad? Había muchísima corrupción en ese lugar, y ahí el Señor envió a Pablo, el apóstol Pablo, sembró ahí una iglesia, la iglesia de Corinto, y esa iglesia tenía problemas, muchísimos problemas. Como le decía, había mucha corrupción, pues en la iglesia se metió de eso, había mucha contienda, había muchas disputas. No había pasado ni un año y medio después de que Pablo se fue de ese lugar, y ya la iglesia estaba así, y habían divisiones. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la división en la iglesia, de la desunión en la iglesia. Y cuando yo hablo de unidad dentro de la iglesia, yo no estoy hablando de ecumenismo, apúntelo por ahí, no estoy hablando de ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento religioso que busca unir a todas las iglesias que se dividieron en los grandes cismas, iglesias cristianas, como la iglesia ortodoxa rusa, como nosotros, los evangélicos, como la iglesia anglicana, la de Inglaterra, esas iglesias que son cristianas, pero que se desunieron. El movimiento ecuménico busca unirlas, amén, busca unirlas y que haya un acuerdo religioso. Y dentro del ecumenismo, desgraciadamente, muchos cristianos que cantan y hasta pastores se han metido ahí. Tampoco estoy hablando, cuando hablo de unidad cristiana, no estoy hablando del diálogo interreligioso. Ese es otro movimiento diferente al movimiento ecuménico. Es el diálogo interreligioso. Ese diálogo interreligioso, ese sí, ese une cristianos, une judíos, une al Islam, une el hinduismo y une las religiones orientales y un montón de religiones más. Esas sí las busca la fraternidad, busca unir y busca trabajar conjuntamente todas estas religiones. Estos dos movimientos, el ecuménico
y el diálogo interreligioso son movimientos que yo creo que están preparando el terreno para un gobernante mundial, ¿verdad? Que nosotros sabemos quién es. Yo no estoy hablando de eso. Cuando yo hablo de unidad dentro de la iglesia, yo estoy hablando del cuerpo de Cristo. Yo estoy hablando de aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, que, amén, hemos recibido el Espíritu Santo. Estamos hablando de amor ágape, estamos hablando de esta iglesia. Yo no estoy hablando de ninguna otra iglesia. A veces cuando se predica, uno dice, hay gente que dice, no es en esta iglesia, es en otro lado. Pues no, es aquí. Estamos hablando de la unidad de nosotros. Amén. No vayan a pensar que estoy hablando de ecumenismo, ni de diálogo interreligioso, ni de esos movimientos raros. Amén. Y la iglesia de Corinto tenía la particularidad de que la iglesia de Corinto era una verdadera iglesia. No era una iglesia falsa, era una verdadera iglesia fundada por Pablo. Amén. Doctrinada por Pablo, enseñada por Pablo. Era una iglesia que tenía los dones. Era una iglesia real. Era una iglesia verdadera, legítima. Amén. Donde había muchos hermanos que amaban al Señor. Pero en esa iglesia habían problemas verdaderos. Había indisciplina, desorden, inmoralidad. Y yo digo, hermanos, si eso es así, yo creo que ¿cuál iglesia es la que no tiene problemas, verdad? ¿Cuál iglesia es la que no tiene problemas? Si esta iglesia que fue fundada por Pablo y que tenía tantas virtudes, al año y medio ya estaba en esa condición. ¿Por qué? Por el lugar donde estaba, como decía. Pero nosotros hoy en día estamos siendo afectados por muchísimas más cosas. Nosotros hoy en día con la computadora, con el internet y con ese conocimiento global que hay hoy en día, estamos expuestos a todo tipo de doctrinas, estamos expuestos a cualquier cosa. Entonces, nunca hay que olvidar esto, hermanos, que la iglesia, ¿de quién es la iglesia? Cristo. La iglesia es de Jesucristo, y él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia es baluarte de la verdad. Amén. La iglesia es de Jesús y la iglesia siempre va a vencer. Amén, porque Jesucristo está con ella. Aleluya. Siempre la iglesia prevalece. Siempre el Señor Jesús prevalece. Pero Pablo en 1 Corintios 1:11 dice con respecto a esto, porque he sido informado acerca de vosotros. A Pablo le dijeron acerca de lo que estaba pasando ahí. Dice que unos hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Estos de Cloe no se sabe quiénes eran. Se cree que eran siervos, posiblemente esclavos. Otros dicen que eran hijos, que eran familia. Lo cierto es que esta persona Cloe envió a alguien a Corinto y ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Corinto. O sea, lo que estaba pasando en Corinto era tan evidente, las discusiones eran tan grandes, los problemas eran tan grandes que era notorio, que se sabía. Y Pablo consideraba que el testimonio de Cloe era firme, por eso inmediatamente procede a escribir esta carta. Pablo está en Éfeso y él escribe esta carta a los de Corinto. Amén. Y eso, lo que yo quiero decirles a ustedes es que nuestro testimonio, todo el mundo lo oye, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros comentamos, todo el mundo lo oye. A veces el culto termina, hermano, y no hemos salido de aquí y ya vamos criticando a alguien por las gradas allá afuera. Y tal vez alguien nuevo lo está escuchando. Amén. Entonces todo lo que se predicó, todo lo que se cantó, quedó en nada. Quedó en nada, porque nuestros comentarios nocivos, ahí afuera alguien nuevo lo escuchó. Entonces a veces, amén, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Esta iglesia tenía muchos dones y muchas cosas, pero las contiendas era lo que sobresalía. Las discusiones eran lo que sobresalía. Y esta palabra contiendas es eris, que son peleas. Peleas encarnizadas, no eran ligeras. No eran peleas cualquiera, eran peleas encarnizadas en opiniones. Tenían diferentes opiniones y había muchas peleas y eso amenazaba la existencia de la iglesia. Eso amenazaba la existencia de la iglesia. Amén. A nadie le interesa formar parte de una iglesia
donde hayan discusiones, donde hayan peleas. A nadie le interesa. Entonces eso era un peligro para la iglesia. Dice en el Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Dice, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté frente a mí. Amén. Eso es una resolución que tenemos que tomar y ese verso tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Cuando hay una persona inconversa al frente de nosotros, guardemos nuestra boca con freno, ¿verdad? Si vamos a decir algo, que sea algo que edifique a esa persona, algo que le vaya a ayudar a esa persona a convertirse, algo que le vaya a ayudar a conocer del Señor, amén. Pero si nosotros a una persona inconversa le empezamos a hablar de apostasía, lo va a asustar. Mejor empecemos a hablar de Jesucristo y que Cristo lo ama y que quiere salvar su alma y que quiere restaurar su familia, amén. Gloria a Dios. Él va a darse cuenta de lo que es la apostasía un poquito de tiempo más adelante, amén. Pero por ahora nosotros hablemosle del plan de salvación, amén. Yo he visto gente evangelizando, hermanos, en la internet, evangelizando, que lo que parece es que están peleando con otra iglesia. Están evangelizando y lo que hacen es pelear con la misma iglesia. Bravos con la iglesia, bravos con los pastores, bravos con los hermanos. Y supuestamente lo que estamos es hablando de Cristo, lo que supuestamente es lo que estamos es evangelizando, ¿verdad? Entonces, cada cosa en su lugar y cada cosa en su tiempo. Amén. Cuando el impío está frente a nosotros, hablemos desde el plan de salvación. Hablemosles del amor de Cristo, amén, para que lo conozcan y se salven. Queremos una iglesia que edifique nuestras familias, que sea la luz del mundo. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo, no el escándalo del barrio. Así es que, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. La iglesia de Corinto estaba dividida. Vea lo increíble. Ellos estaban juntos en el mismo templo, pero estaban divididos. ¿Se puede estar bajo un mismo techo y divididos? Claro que sí. Yo conozco matrimonios que a veces tienen un mes de no hablarse y viven debajo del mismo techo. Entonces, ¿se puede estar junto y dividido? Claro que sí. En el verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y esa palabra ahí es la que usan los médicos cuando dos huesitos están quebrados y se vuelven a soldar. Dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Amén. Esa palabra división significa desavenencia, ruptura, división. Amén. Es la misma que se usa cuando la Biblia dice que si usted pone un parche nuevo en una ropa vieja, ese parche lo va a tirar y lo va a rasgar. Entonces, eso describe lo que estaba pasando en la iglesia. Lo que estaba pasando iba a provocar que la iglesia se rasgara. Gloria a Jesús. Entre todos los problemas que tenía Corinto, el primer problema que Pablo se dedica a arreglar es el asunto de la división que había en la iglesia. Pablo consideró eso era lo más importante, amén. Lo más importante que tenía que tratar no era la inmoralidad, no era los problemas que habían de otro tipo, sino la división que había, amén. Pablo quería una unidad, pero una unidad de fe, una unidad de amor por encima de las opiniones. Podemos tener opiniones diferentes, claro que sí, y debemos tenerlas. En las opiniones hay edificación, pero la unidad en fe y la unidad en amor, eso no se puede cuestionar. La iglesia tiene que estar unida en amor y tiene que estar unida en la misma fe. Pablo anhelaba que llegaran a un entendimiento, amén, y una aceptación general. A un entendimiento y una aceptación general. Entonces, para evitar que se formaran divisiones dentro de la iglesia, tenía que haber una aceptación, tenía que haber amor y tenía que haber unidad. Y Pablo utiliza desde el capítulo 1:10, que nosotros empezamos a leer, desde el capítulo 1:10 hasta todo el capítulo 4,
se lleva casi 4 capítulos hablando de este tema, de la unidad en la iglesia. Casi 4 capítulos hablando de la unidad de la iglesia. Si nosotros estudiamos estos 4 capítulos, vamos a aprender muchísimo con respecto a esto que Pablo quería decir. Amén. Gloria a Jesús. En el capítulo 4 trata con el problema de la división. Es un tema sumamente importante, porque habían hecho un culto alrededor de personalidades. La iglesia estaba dividida. Y cuando la iglesia se divide y hace culto alrededor de personalidades, le roba la gloria a Dios y la deposita en los hombres. Amén. Le robamos la gloria a Dios y la depositamos ¿dónde? En los hombres. Y toda la gloria es de Dios. Es lo peor que puede hacer la iglesia. Es lo peor. El origen de las contiendas. Vean el verso 12. Lo increíble. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros, y eso nos llama la atención, cada uno de vosotros quiere decir que ya toda la iglesia estaba involucrada. Ya todo el mundo había tomado un partido. Ya todo el mundo tenía un grupo. Dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Amén. Ellos se habían formado clubes de admiradores. Habían clubes de admiradores. Unos admiraban a Pablo. Claro, Pablo había plantado la iglesia. Posiblemente la gente que se inclinaba por Pablo le gustaba el evangelio de la gracia, porque eso era lo que Pablo predicaba, y muchos se aprovecharon de ese evangelio de la gracia para seguir con sus cosas que habían en Grecia. Entonces muchos decían, no, Pablo, yo voy con Pablo es el mío, y habían el grupo de los de Pablo. Había otro grupo que eran los de Apolos. Apolos era un predicador más de fuego, un predicador más lleno de conocimiento, amén, y era un hombre de filosofía, un hombre intelectual, un hombre profundo. Y entonces la gente que se inclinaba más por lo intelectual, por lo profundo, por esas cosas, dijeron, no, es que Apolos le gana a Pablo. Yo soy de Apolos. Y se hizo el club de admiradores de Apolos, y ya estaba el club de admiradores de Pablo. Y otros decían, no, es que es Cefas, ese es el mío. Pedro es que Pedro va por la ley. Pedro va es por la ley. Y esa gente le gustaba más Pedro porque Pedro era más por ahí, ¿verdad? El asunto. Entonces los que se inclinaban por eso de lado decían, no, yo soy de Pedro. Pedro es este. Y el otro decía, no, es que yo voy con el predicador de fuego, que es Apolos. Y otro decía, no, es que yo la gracia de Pablo no la cambio por nada. Amén. Y otros decían, no, yo soy de Cristo. Y estos increíblemente causaban división, porque ellos se apoderaban de Cristo y decían, no, nosotros somos los que tenemos la verdad, solo nosotros tenemos a Cristo, y esos 3 están equivocados. Y al decir eso, ellos también estaban formando un grupo. Amén. Ellos también estaban causando división, porque se creían los poseedores de la verdad. Cuando nosotros creemos que solo Cristo es mío, que yo tengo la verdad y que nadie más la tiene, estamos haciendo división. Entonces, se habían formado 4 grupos de admiradores. Amén. Y era una cosa que él tenía que solucionar. Era algo increíble. Imagínense hoy en día, si esa gente hubiera tenido el bufete de predicadores que hay hoy en día, que hay para todos los gustos y para todos los colores. Amén. Si hubieran tenido la computadora que hay hoy en día, las divisiones gigantes que hubieran habido ahí. Amén. Estaban unidos, eran una sola iglesia, pero estaban divididos por grupos. Y le estaban dando la gloria a los hombres sin darse cuenta, y se la estaban robando a Dios. Amén. Aleluya. Pablo en el verso 10 y 11 le llama hermanos 2 veces. Y le llama hermanos 2 veces porque Pablo quiere enfatizar, somos una familia. Amén. Somos una familia. ¿Quién sabe que es parte de la familia de Cristo aquí? ¿Quién sabe que es parte del cuerpo de Jesús? Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una familia. Gloria a Dios. Somos una familia. Somos el cuerpo de Cristo.
tenemos que soportarnos los unos a los otros en el vínculo perfecto que es el amor. Somos un cuerpo, somos una familia. Amén. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Tenemos que revestirnos de eso, de misericordia, de benignidad, de paciencia, de humildad. Amén. Dice en el 13, soportándoos unos a los otros. Amén. Usted se soporta a un hermano, pero créame, hay un hermano que nos está soportando a nosotros también, ¿verdad? Sí, va para allá, pero viene para acá. Yo me lo soporto a usted, sí, pero ustedes lo están soportando también. Soportaos los unos a los otros. Dice, y perdonaos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre toda cosa, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. El vínculo perfecto es el amor. Cuando nosotros amamos a los hermanos, aunque haya diferencia de opinión, vamos a estar unidos porque lo amamos. Amén. Y lo vamos a soportar porque lo amamos. Dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. ¿Quién es agradecido aquí? Agradecidos. ¿Usted sabe qué hace el agradecimiento? El agradecimiento completa la obra de redención que Cristo hizo en nosotros. ¿Sabe eso? Amén. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron a dar las gracias? 1. Y ese que volvió a dar las gracias, el Señor le dijo, amén, tu fe te ha salvado. Es el único que fue salvo. Completó, el Señor lo sanó a los 10, pero solo el que volvió a dar gracias fue salvo. Amén. Cuando somos agradecidos, eso completa la obra de redención del Señor en nuestra vida. El poder de la unidad, hermanos, es tan tremendo que usted lo ve en la naturaleza. Mira, a usted le cae un copito de nieve o una gotita de agua y no es nada. Pero cuando se une una gotita de agua con otra, se forma el mar. Amén. Cuando se une un copito de nuevo con otro, se forma una avalancha. Y el poder del mar y el poder de una avalancha de nieve es tremendo, hermanos. La unidad es tremendo. La misma naturaleza nos enseña. Usted sabe, las hormiguitas, uno mata una hormiguita y no es nada, pero cuando las hormigas se unen, hermanos, se comen un árbol entero. Mi esposa andaba en Costa Rica y dice que allá hay una plaga de unas hormigas que en Costa Rica le dicen sonpopas. ¿Quién las conoce? Y esas sonpopas, hermanos, cuando se van para un árbol y se les ocurre que ese árbol sabe rico, no hay quien las pare. Se comen el árbol. Porque una hormiga no es nada, pero cuando se unen son poderosas. Amén. Las familias, hermanos, las familias cuando se unen son, hermanos, indestructibles. Pero las familias cuando se separan, el enemigo les encanta eso. Nosotros tenemos que buscar la unidad familiar. En Eclesiastés nos enseña eso, que el cordel vamos a leerlo, Eclesiastés 4. Eso es muy edificante, Eclesiastés 4. Gloria a Jesús. 4 del 9 al 12. Amén. Dice, mejor son 2 que 1. Claro que sí. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Eso es tan cierto, hermanos. Cuando uno está casado y está unido con su esposa, cuando uno cae, el otro lo va a levantar. Pero si está separado, si hay desunión, esto no funciona. Dice, si cayera el uno, lo levantará su compañero, pero ay del solo. Cuando cayera no habrá segundo que lo levante. Dice el 11, también si 2 durmieran juntos en invierno, no dice eso, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Claro que sí, dice el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, y cordón de 2 no se rompe pronto. Hermanos, de 3 no se rompe pronto. Yo estaba leyendo acerca de este puente que hay en San Francisco. ¿Ustedes lo conocen? El Golden Gate. ¿Sí? Ese puente es famosísimo. Yo creo que es el puente más famoso del mundo. Ese puente tiene una longitud de casi 3 kilómetros. Mide casi 3 kilómetros. El ancho son 90 pies. Amén.
y la altura son 746 metros. Es alto y es considerado una de las maravillas del mundo moderno y fue construido en 1934 a 1937, por ahí. ¿Sabe qué sostiene esa masa? ¿Sabe qué sostiene ese puente? Dos cables. Dos cables es lo que sostiene ese puente. Pero esos cables tienen 1 metro de ancho. Y para construir cada uno de estos cables, porque este es un puente colgante, utilizaron 27.572 cables más delgados. Unieron 27.572 cables del grosor de un lápiz, hicieron un solo cable que sostiene ese puente. Con dos cables unidos, entre muchos cablecitos pequeños, sostienen el Golden Gate y ya va a cumplir 100 años y está ahí. Amén. La unidad es muy poderosa, hermanos. Un solo cablecito de esos, del grosor de un lápiz, no lo hubiera sostenido ni un segundo. Pero 27.572 unidos, amén, lo sostienen. Así es que la unidad es muy poderosa. El enemigo lo sabe. Y el enemigo busca dividir iglesias, busca dividir familias, busca, lo de él es dividir. Lo de él es dividir. Propóngase, hermano, que su familia esté unida. Amén. Únase con sus hijos, busque a sus hijos, busque la unidad familiar. La familia unida es poderosa. Gloria al Señor. Cristo oró por la unidad de la iglesia. Cristo dijo en Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que van a creer, que somos nosotros, por la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí. Amén. Jesucristo es uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Dice que sean como nosotros. En ti también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es muy importante para la credibilidad de la iglesia. Amén. La iglesia, el mundo le cree a una iglesia que está unida. Una iglesia separada no tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Podemos tener muchos programas bonitos, pero si estamos separados no hay credibilidad. Y Jesús oró para que la iglesia sea uno como nosotros somos uno. Dice en Mateo 18:19, otra vez os digo, si dos de vosotros, Mateo 18:19, vea qué importante que usted ore con su esposa, juntos, no separados. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mí. Padre que está en los cielos. Mire que si dos, dice Jesús, se ponen de acuerdo a orar por algo, mi Padre lo va a hacer. Amén. Entonces es importante que haya unidad a la hora de orar. Que usted con su esposa ore junto. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso me habla de la familia. Cuando la familia ora junto, 2 o 3, ahí está el papá, la mamá y su hijo, ahí está él. Qué lindo, ¿verdad? Esa promesa del Señor. Dice en Hechos 21 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, Hechos 2:1, estaban todos unánimes. La iglesia en Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre ella porque la iglesia estaba unánime. Nosotros queremos la llenura del Espíritu Santo, queremos que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia. Claro que sí lo queremos, tenemos que unirnos. Tiene que haber unidad de propósito. Si la iglesia está unida, el Señor lo hace. Amén. La unidad era profunda y perfecta. Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, en el verso 13, en 1 Corintios 1:13, Pablo formula 3 preguntas. Gloria a Jesús. Después de que dice que hay clubes de admiradores, él hace 3 preguntas. Esas son preguntas retóricas, más que todo es para que ellos piensen, más que para responder, porque la respuesta es lógica. Uno sabe que, dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Estará dividido Cristo? Jamás, nunca. No se puede dividir el cuerpo de Cristo, claro que no. Hay un solo Dios, hay un Salvador, Jesucristo, amén, uno solo. Fue crucificado Pablo por vosotros, amén. Y Pablo toma el nombre de él, porque él pudo haber tomado el nombre de Cefas, pudo haber tomado el nombre de Apolos. Apolo fue crucificado por ustedes. Amén. El predicador de moda, el predicador que nos gusta, fue crucificado.
por usted. No. El que merece la gloria fue el que fue crucificado, ese es Jesús, amén. Entonces la gloria es de Jesús. Cristo no está dividido. Y si fuiste bautizados en el nombre de Pablo, claro que no. Todo es exclusivo de Jesús. Todo es exclusivo de Jesús. Entonces Pablo enfatiza en que Cristo fue el que murió en la cruz, Cristo fue el que derramó la sangre, en el nombre de Cristo fuimos bautizados, amén. Cristo no está dividido. Entonces es una locura lo que están haciendo. Había un problema en Corintios, había dos razones por las cuales estaba pasando esto en Corintios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Corintios? Primera de Corintios 2:14, vamos a leer muy rápido ahí. Estaban pasando dos cosas con la iglesia en Corintios. La primera cosa que estaban pasando, en 1 Corintios 2:14, Pablo nos habla del hombre natural. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, Pablo está hablando aquí, es el hombre que no conoce al Señor, el que no ha sido convertido nunca, el que no ha aceptado al Señor. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Él está hablando de eso ahí. Y ahora en 1 Corintios 3, del 1 al 4, nos está hablando de los cristianos. Dice, de la manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Él está hablando de que en la iglesia hay cristianos que no son naturales, porque los naturales son los que no conocen al Señor, sino que ahora está diciendo que dentro de la iglesia hay espirituales, y dice, y no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños, y dice que en la iglesia hay hermanos que todavía caminan en la carne. Hay hermanos que son espirituales y hay hermanos que todavía caminan en la carne. Y dice, y esos que caminan en la carne, amén, son niños espirituales. Eso estaba pasando. Y dice en el 2, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, no sois carnales. Y Pablo, cuando hay celos, contiendas y divisiones, eso lo que está reflejando es que los hermanos que andan en eso están en la carne. Amén. Y son niños espirituales. Estaba pasando ese problema. Y andáis como hombres. Y vea, en el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Amén. Entonces dice Pablo que cuando nosotros andamos defendiendo hombres, cuando andamos defendiendo de esta manera que estaban ellos, esto demuestra carnalidad. Amén. Carnalidad. Era un problema que estaba ocurriendo, era uno de los problemas que estaba ocurriendo ahí, la inmadurez, la carnalidad. Amén. ¿Cómo se arregla eso? Pues tenemos que madurar, tenemos que crecer. ¿Cómo crecemos? Leyendo la Biblia, orando, buscando más de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Si no oramos, si no buscamos la presencia de Dios, si no leemos la palabra, no vamos a madurar y vamos a seguir en esa carnalidad. Entonces ese problema estaba pasando. Y dice en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son ellos? Servidores, que es la palabra diáconos, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno se le ha concedido según el Señor. Dice Pablo, los hombres son servidores, son diáconos, son instrumentos, amén. Dios les dio la gracia, a cada uno se la concedió, pero son nada más siervos. El que merece toda la honra y toda la gloria es Jesucristo, amén. Es Jesucristo. Ellos son nada más líderes, ellos son nada más ministros, son servidores, amén. Cada uno tiene una función diferente. Pablo dice, ahí en el verso 6, Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Usted puede plantar, el otro puede regar, y si Dios no da el crecimiento, ahí no pasa nada. Amén. El que es algo es Dios, no los hombres. Nosotros plantamos, podemos regar, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que sabe cómo la planta nace. Gloria a Jesús. El que planta no es nadie, el que riega no es nadie. Dios es el que es alguien, porque Él da el crecimiento. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Nosotros tenemos que ubicarnos y darle la gloria a Dios. Amén.
Entonces el enfoque debe ser el Señor, debe ser Dios, no los hombres, no los hombres. Primera de Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son la misma cosa. Primera de Corintios 3:8, el que planta, ¿quién plantó? Pablo. ¿Quién regó? Apolos. Y dice, el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según su labor. Claro que sí, conforme a la diligencia que usted haya hecho su ministerio, así el Señor le va a premiar un día. Pero ahí dice, son la misma cosa, ni uno es más, ni el otro es menos, cada uno hizo su labor, cada uno tiene su gracia. Dios es el que merece la honra y toda la gloria, amén. Son una misma cosa, no, ninguno es mejor que el otro. Así es que tiene que haber diversidad, claro que sí, pero tiene que haber unidad, amén, de propósito, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Ese es nuestro propósito, amén, no los hombres. Nosotros tenemos que mantener la armonía en la paz del espíritu, en el corazón y en la mente. Ahora, vea, había otro problema que estaba ocurriendo ahí. En 1 Corintios 3, del 9 al 17, vamos a leerlo. Aleluya. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice más adelante, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Todos nosotros estamos sobre edificando. Pablo puso el fundamento, los apóstoles pusieron el fundamento, nosotros estamos sobre edificando. Y él dice, cuidado cómo sobre edifican, porque nadie puede poner otro fundamento que el que fue puesto, Cristo. Cristo es el fundamento, nosotros estamos edificando. Dice en el 12, y sobre ese fundamento algunos se edifican con oro, plata, piedra preciosa, madera, oro, heno o hojarasca. Amén. Usted escoge el material, con oro, con plata o con hojarasca o con madera. Pero dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego la va a revelar, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, amén, cual sea, el fuego la probará. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, y sobre lo que estamos edificando y como estamos sobre edificando, amén, puede ser consumido por el fuego. Entonces van a venir pruebas. Si estamos edificando, claro que sí, sobre el fundamento que ellos pusieron, que es Jesús. Dice el 14, si permaneciera la obra de alguno que sobre edifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno otro se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Amén. Entonces eso está serio. Gloria a Jesús. Dice, no van a perder la salvación, pero todo el trabajo y toda la obra se puede perder. Y dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acuérdese, Pablo aquí le está hablando es a la iglesia. Nosotros siempre tomamos esto como un nivel personal, pero Pablo le está hablando es a la iglesia. Le está diciendo, ustedes son la iglesia del Señor, son el templo de Dios. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces hay que tener cuidado en la iglesia, porque si estamos edificando en la iglesia, lo estamos haciendo bien, pero dice, si nosotros estamos destruyendo, Dios puede destruirnos. Nadie, dice el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, estos hermanos se creían sabios, se creían que ya no podían aprender más, que ya no les podían enseñar más. Amén. Y eso es un problema. Es un problema cuando alguien se cree sabio
Cuando alguien cree que lo sabe todo, porque entonces ya no se le puede enseñar nada, no se le puede enseñar nada. Todos nosotros siempre estamos para aprender, amén. Necesitamos estar dispuestos a ser enseñados. Dice el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, amén. Cuando nosotros nos hacemos ignorantes, amén, para el mundo, es cuando aceptamos las cosas del Señor, cuando empezamos a vivir para el Señor, cuando empezamos a creer la palabra del Señor, cuando empezamos a congregarnos, cuando empezamos a orar. Para el mundo vamos a ser ignorantes, pero para Dios vamos a ser sabios. Dice el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Cuando la gente se cree sabia, dice que la sabiduría del mundo para Dios es insensatez. Amén. Y Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando el hombre se cree muy sabio, pues envía naves al espacio y hace cosas raras y cree mucha sabiduría, y esas navecitas de un momento a otro explotan. Y vemos que la tal sabiduría nuestra no era gran cosa, ¿verdad? Otra vez, el Señor conoce sus pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿En quién nos vamos a gloriar? En Dios. Nadie se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo en Dios. Amén. Todo es nuestro. ¿Por qué? Porque todo es de Cristo. Y si nosotros somos coherederos con Cristo, pues todo es nuestro. Así es que dice Pablo, no se gloríen en los hombres, gloríense en Dios. Amén. Dice Colosenses 1:15. Gloria a Jesús. Colosenses 1:15. Amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces toda la gloria es del Señor. Él es el que creó todo, es el que hizo todo. Amén. Denle un aplauso al Señor, que fue el que creó todo. Toda la gloria es del Señor. Aleluya. Tenemos que confiar en el Señor, no en los hombres. Amén. Entonces, habían dos problemas en Corintio. Primero que todo, la inmadurez. Y segundo, los hermanos habían llegado a un nivel donde ya no se les podía enseñar, ya habían hecho sus propios grupos. Y Pablo está diciendo, tienen que humillarse. Amén. Tienen que hacerse ignorantes. Amén. Porque el que merece toda la gloria y toda la honra es del Señor. Amén. Entonces, siempre van a haber este tipo de problemas en la iglesia. Hay que fijarse en los que causan divisiones, dice la palabra del Señor. Hay que fijarse en ellos y apartarse en los que causan celos, contiendas, disensiones. Hay que tener cuidado, hay que alejarse de esas personas. Amén. Entonces, yo te pregunto en este momento si nuestras observaciones benefician la unidad de la iglesia o por otra parte están erosionando la unidad de la iglesia. Nuestras observaciones, amén, nuestras opiniones, ¿están edificando la iglesia o están dividiendo a la iglesia? Amén. ¿Estamos dispuestos a hacer algo para unificar a la iglesia, para unir a la iglesia? Hacer una llamada telefónica, amén, a buscar a los hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué espíritu hay dentro de nosotros? Si hay un espíritu de unidad o un espíritu de disensión. Vamos a inclinar un momento el rostro ahí y vamos a hacernos estas preguntas. Si nuestros comentarios
buscan edificar la iglesia o desunir a la iglesia. Si estamos como los de Corintios, haciendo grupos, haciendo divisiones dentro de la iglesia, o estamos buscando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Dice Efesios 4. Voy a leer esto ya para concluir. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportando los unos a otros con paciencia. Amén. Con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por la unidad de la iglesia. Aleluya. Que esta iglesia se gloríe es en Jesucristo nuestro Salvador y no en los hombres, porque los hombres somos nada más servidores. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor Jesús. Padre, que nunca seamos causa de divisiones y que no hagamos grupos dentro de la iglesia, Señor. Menos, Señor, grupos que busquen exaltar predicadores y exaltar hombres por encima de tu nombre, Señor. Dice tu palabra que si alguno quiere gloriarse, que se gloríe en esto, en saber y conocer que tú eres Dios y que no hay más. Queremos gloriarnos en eso, en tu nombre, Señor Jesús, y no en ninguna otra cosa. Toda división, Señor, toda fractura, Señor, sánala, Espíritu Santo, que podamos ser unos en el vínculo perfecto del amor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Podemos ponernos en pie un momentito. Gloria a Jesús.